Buen día, les habla Ingrid Rodríguez Vázquez, doctorante en educación en la Universidad Cuauhtémoc de México. Bienvenidos a este episodio del podcast educativo, donde reflexionaremos sobre cómo se entiende la política pública educativa, inspirada en el pensamiento político de Platón y en la lectura contemporánea de Wilson 2019, titulada ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? En este recorrido exploraremos cómo las ideas filosóficas del pasado siguen teniendo eco en la forma en que los gobiernos organizan y orientan la educación. La intención de este episodio no es solo revisar teorías, también es comprender cómo la educación se convierte en el puente entre justicia, conocimiento y bienestar social. Para ello hablaremos del pensamiento político de Platón. Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, reflexionó profundamente sobre la justicia, la educación y el papel del Estado. En su obra La República, propuso una organización social basada en la armonía entre tres clases: los productores, los guardianes y los gobernantes. Según Sáenz, Platón concebía el Estado como un reflejo del alma humana. La razón debía guiar, el valor debía proteger y el deseo debía obedecer. En esta estructura, la educación era el instrumento más poderoso para lograr el equilibrio y la justicia. El filósofo creía que solo a través del conocimiento y la formación ética del ser humano podía alcanzar la verdad y contribuir al bien común. Por eso propuso una educación pública organizada, donde cada persona recibiera una formación acorde a su naturaleza y capacidades. En palabras de Lozano Vázquez, 2012, la educación en Platón no era solo instrucción, sino una manera de elevar el alma y liberar al individuo de la ignorancia. En su célebre Mito de la Caverna, Platón muestra que el conocimiento nos saca de la oscuridad hacia la luz y que la tarea del educador es ayudar a otros a ver con claridad. De Platón a las políticas públicas. Si trasladamos este pensamiento al presente, encontramos una conexión directa entre la filosofía política de Platón y las políticas públicas modernas. Según Wilson, las políticas públicas son el conjunto de decisiones, acciones y estrategias que adopta el Estado para responder a las necesidades sociales. No se trata solo de leyes, sino de procesos que buscan generar bienestar, equidad y desarrollo. En este sentido, podríamos decir que las políticas públicas son una versión contemporánea del ideal platónico. Intentan organizar la vida colectiva para alcanzar el bien común. Así como Platón imaginaba un Estado guiado por sabiduría y justicia, hoy los gobiernos democráticos deberían construir sus políticas basados en el conocimiento, la ética y la participación ciudadana. Pero como lo advierte Platón en la Apología de Sócrates, el verdadero gobernante no busca el poder por interés propio, sino para servir al pueblo y orientarlo hacia el bien. Esa idea sigue siendo válida para quienes diseñan políticas públicas. No basta con planificar, hay que actuar con responsabilidad y conciencia social. Desde mi perspectiva, la política pública educativa es el conjunto de acciones, normas y programas que el Estado diseña para garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Pero más allá de su definición técnica, se comprende como un proyecto ético y social, la manera en que una nación expresa su visión sobre el ser humano, el conocimiento y la convivencia. La educación no es un servicio más, sino el corazón de toda la política pública. A través de ella se construye ciudadanía, se forman valores y se promueve la igualdad. Cuando pienso en Platón, recuerdo su idea de que el conocimiento debía guiar las decisiones del Estado. Hoy, una política educativa que siga ese principio buscaría que cada estudiante pueda desarrollar su pensamiento crítico, su autonomía y su capacidad para participar en sociedad. Sin embargo, también reconozco los desafíos. Muchas veces las políticas educativas quedan atrapadas en discursos,
presupuestos insuficientes o decisiones que no consideran las realidades de cada una de las escuelas de nuestro país. Por eso, una verdadera política pública educativa debe partir del diálogo entre el Estado, los docentes, las familias y las comunidades. Solo así podrá responder a las necesidades reales y no a los intereses particulares. En mi experiencia como educadora, comprendo que las políticas educativas deben centrarse en el ser humano, promoviendo una educación que forme no solo en competencias académicas, también en habilidades socioemocionales, en empatía y en el respeto por la diversidad. Esa visión coincide con la enseñanza de Platón: educar para el alma, para la razón y para la justicia. A modo de cierre, puedo decir que la política pública educativa representa hoy lo que Platón soñó hace siglos: un sistema capaz de formar ciudadanos que busquen el bien común. Mientras Platón hablaba de gobierno de los sabios, nosotros podríamos hablar del gobierno de la educación, porque solo a través de ella se construyen sociedades libres, justas y solidarias. Las ideas de Platón nos recuerdan que la política, lejos de ser poder, debe ser servicio. Y las reflexiones de Wilson nos invitan a entender las políticas públicas como herramientas concretas para transformar la realidad. En definitiva, la política pública educativa es el espacio donde la filosofía se convierte en acción y donde la palabra educar cobra su sentido más profundo: ayudar al ser más humano. Gracias por acompañarme en este espacio. Soy Ingrid Rodríguez Vázquez, doctorante en educación de la Universidad Cuauhtémoc, y te invito a seguir reflexionando sobre cómo la educación puede cambiar al mundo, tal como lo soñaba Platón. Feliz día.